Muy bien. Bueno, estamos aquí esta mañana y tenemos, sí, ayúdenme, 5 sentidos. Tenemos más o menos despiertos, pero están, ¿no? Que es el tacto, olfato, gusto, vista y oído. 5. La vista más o menos, dice allá. El gusto también, viste, a veces no. Entonces, eso ya de por sí nacemos. Obviamente que hay casos, situaciones donde hay gente que nace sin la vista o no pudiendo escuchar y situaciones, pero en el general y lo que sabemos con los sentidos están ahí. Y eso es importantísimo. El tema es que nacemos, obviamente, vamos creciendo y nuestro patrón en los primeros años tiene que ver con esto y vamos aprendiendo a cómo ver la vida desde este lugar. Pero cuando conocemos a Dios de su palabra, encontramos que hay una esfera espiritual. Y que esa esfera de lo espiritual inicialmente no se percibe claramente con los sentidos, sino que es necesario, como dice la palabra de Dios, habla de un hombre natural y habla de un hombre espiritual, y que lo que recibimos cuando creemos en Jesucristo, cuando, como dice Romanos 19, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Y hay un combo de gracia y de amor que recibimos, no solamente la salvación y vida eterna, el ser, como dice la Biblia, espiritualmente trasladados de un reino, dice, de las tinieblas al reino de Jesucristo, sino que recibimos también, ya no como algo condicional, como era el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo estaba sobre los santos o los justos, y cuando algo pasaba, eso se iba a esa condición, sino que hay algo como simiente, como semilla incorruptible que tenemos espiritualmente, que nos da una nueva posibilidad, como dice la palabra de Dios, un poder potencial, que tampoco inicialmente, en la mayoría de los casos, hay una experimentación física, sino que hay una realidad interna y espiritual que sucede. Alguna gente puede ser que haya situaciones de manifestaciones al hecho de recibir el Espíritu Santo, pero muchas veces es la creencia y sucede algo, que la palabra de Dios dice, somos salvos, tenemos vida eterna, tenemos simiente incorruptible, y entonces surge una nueva dimensión o sentido que es el espiritual, y este mundo espiritual no está lejos, no está en otro planeta, no está, cohabita con este plano 3D que podemos tocar y sentir, y es algo tan claro. Es importante establecer que a partir de ese momento que somos salvos, comienza un nuevo tiempo que dice la palabra de Dios, de no moldarnos a este mundo, de conocer la palabra de Dios, comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Pero es necesario como ir de alguna manera, así como cuando somos chiquitos, que vamos aprendiendo a comer la comida, vamos degustando, vamos escuchamos la voz de papá, de mamá, de quien esté cerca. Vemos, o sea, como que vamos entrenando eso también, lo espiritual. Se requiere de alguna manera un recorrido para llegar a estar más afinado en eso espiritual, que está el poder potencial para todos, pero requiere un camino que tiene que ver con lo que vamos a ver un poco hoy y lo que venimos viendo siempre, que es cuando uno abre las Escrituras se va nutriendo de una sabiduría que nos lleva a lo espiritual y nos trae principios muy poderosos para que lo espiritual, que gobierna lo físico, que es importante esto, empezamos a ver nuevas maneras de relacionarnos con el mundo y tenemos otras definiciones de muchas cosas de la vida. Entonces, como dice la Biblia, que las armas con las que tenés que pelear las cosas y la lucha que tenés, a veces cuando pasan situaciones con otra persona, aún con vos mismo, con cosas que te pasan, dice, no es contra sangre y carne, sino que es espiritual. Entender eso y recordarlo nos va a ayudar también por dónde pelearlo de alguna manera o cómo encararlo. Bueno, entonces es un camino que tenemos que recorrer y que sin duda dependemos de la palabra de Dios, de la revelación de Dios que está en la palabra y de la revelación de Dios mismo, del Señor mismo también, que nos muestre muchas cosas para discernir. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Por acá hay lugares, si no te pones una silla atrás desde ahí con Lucho o acá también, acá tenés también lugar. No. La trompeta no sonó todavía, así que estamos bien. Y entonces,
nuestro esfuerzo físico tiene repercusión, pero tiene un límite. Lo espiritual es mucho más grande y poderoso. Quería comenzar ahí en Hechos 19, leyendo un pasaje. Hechos 19:11, que dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Muchas cosas que nos muestra la palabra de Dios también es tener en esto espiritual, la fuente de las cosas que pasan espiritualmente. No era Pablo porque tal vez sabía mucho de la Biblia, que sí sabía mucho. Pablo era lo más top de todo lo que había estudiado. Estudió en Harvard, en Stanford, digamos, de la época de él, de Pablo, ¿no? Tenía todas las credenciales, tenía la ciudadanía tanto judía como romana. En un momento dice: yo tengo todo esto, es lo más de lo más, pero dice: lo he hecho por basura para ganar a Cristo. Entonces, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera, dice en el 12, que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. O sea que había cosas que pasaban, milagros, sanidades, situaciones espirituales también, no solamente de enfermedad, sino de cosas que estaban siendo, en esto que decíamos de rangos de jerarquía, lo espiritual por sobre lo físico. Algo pasaba. Y el que hacía los milagros no era Pablo. ¿Quién era? Dios por mano de Pablo, ¿no? Y esto también es importante para entender los rangos y jerarquías de las cosas, porque nos va a dar claridad y nos va también a hacer mantener un corazón humilde cuando cosas pasen y saber a quién ir cuando las cosas no pasan. Entonces dice, entonces todo esto pasaba. Obviamente que esto llama la atención, ¿sí o no? Te traen un calzón de alguien y ese que trajeron ahí, un trapo, una ropa, una remera, y es sanado, y la gente, y hay cosas espirituales que suceden. Llama la atención. Dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Como que dijeron: ¿qué está diciendo? Las palabras, veía que en el nombre de Cristo, seguramente como oramos nosotros, y veían que esto pasaba. Dice: vamos a imitar lo que dicen. Y dice el 14: había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de sacerdotes, que hacían esto. Entonces van estos 7 hijos, ¿sí? Los Orozco, diríamos, no, eran los 8, estos son 7. Pero el 15 dice: respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El libro de Hechos nos muestra muchos relatos similares, parecidos, con muchas, también importante entender Hechos y leer, cuando uno va leyendo de manera corrida, es una aventura de hombres y mujeres con imperfecciones, muy humanos como nosotros, donde, como de acá, Dios hacía milagros por mano de Pablo. Otras veces los hombres tenían humanidades, se alejaban de Dios, se movían más por los sentidos que por lo espiritual, y pasaban cosas también. Había inconvenientes, celos, envidias, egos, orgullos, errores, cegueras muchas veces, pero Dios cubriendo, ¿no? Sí, haciendo, bueno, esto que está igual. Sí.
Dios se mueve. Amén. Es la verdad. Sin duda. Esa es la clave. Seguro. Es el obrar de eso espiritual que está. Y algo importante que dice acá Hechos, porque dice, importantísimo para poder determinar, no decía Pablo hacía milagros. Dios hacía milagros por mano de Pablo. Y ahí es donde, en todas las áreas de la vida, no solamente en el área de una administración, sino en tu vida, en lo que estés obrando y trabajando. O sea, si lo espiritual le va a dar el poder a eso, porque la frase abracadabra, pata de cabra, o alguna ábrete sésamo, o la frase que puedas decir, que otro la dijo, viste alguno que algo pasó, si el espíritu no le da vida a eso, no tiene poder, porque lo espiritual está por encima de lo físico. Y hay una palabra que Jesús da en un momento en Juan 6, vamos a ir porque esta palabra también es clave para entender esto que estamos trayendo, para que entiendas que te podés esforzar mucho, podés levantarte 1 o 2 horas más temprano, acostarte más tarde, buscar, pero si solo peleas desde lo carnal, que está muy bien que te esfuerces, pero si lo haces sin lo espiritual, sin el apoyo y lo espiritual detrás, no va a tener el impacto real que Dios quiere que tenga en tu vida. Sea un proyecto, sea un estudio, sea un trabajo, sea hablar por alguien, sea lo que sea. Porque uno puede decir, bueno, pero Pablo estaba ahí. En todo lo que haces, si está Dios detrás, si está lo espiritual que le da vida, entonces es donde uno va a decir, en el nombre de Jesucristo. Y esa palabra va a tener un poder. No como estos hombres que decían, bueno, vamos a repetir lo que hacía, y uno pudo contra 7. Encima se fueron todos desnudos, rotos, lastimados. Fíjense cómo lo espiritual está por encima de lo físico. Uno puede decir 7 contra 1. Una pelea, ¿quién gana? Los 7. Bueno, el 1 pudo contra los 7. Entonces en Juan 6, en el 63, Jesús mismo, fíjense lo que dice, en el, aquí 6, 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, podemos decir, aún en el nombre de Jesús, o alguno puede pararse, repetir frases 1000 veces, gritarlo. No es una cuestión de gritar, es cuestión de estar, como decía acá, con hechos, ¿no? Dios hacía por mano de Pablo, que Dios esté detrás. El espíritu le da vida, dice, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Entonces ahí surge también que, y te traía Berta, poder entender qué es lo que hacía que este hombre Pablo dijera las mismas palabras, y estos hijos de Seba decían las mismas palabras, pero había un resultado con unos que traían los paños de los enfermos y oraban y se sanaban, y los otros que estaban allí quisieron ministrarle a alguien y terminaron yéndose desnudos, golpeados, lastimados, 7 contra 1. Es lo espiritual lo que dice acá, el espíritu es lo que da vida. Entonces es buscar en la palabra de Dios la sabiduría para entender cómo estoy yo parado en la vida, para que pueda pasar en todo lo que diga, lo que haga, que pase lo de Pablo, que uno diga, que uno haga, que uno se avance, pero no sea mi carne, porque dice, para nada aprovecha, solo el esfuerzo físico, solo. Dios tiene que estar detrás para que lo espiritual, que decimos en orden jerárquico, está por encima de lo físico, dé vida. Dé vida a tu emprendimiento, a tu trabajo, a tu familia, a tu casa, a tus palabras. Y es el desafío más grande, es poder ubicarnos en ese corazón que tenía Pablo en ese momento. No era un hombre perfecto, Pablo. No era un hombre que tampoco lo sabía todo. Era un ser humano como nosotros, pero Dios estaba con él en ese momento. Y es un gran aprendizaje. Cómo mantener nosotros nuestros corazones en humildad, en mansedumbre, en rendición a Dios, en creencia, en obediencia, en lo que dice la palabra de Dios, para poder obrar poderosamente, pero no ser nosotros, sino Dios por mano de cada uno de nosotros. Allí en 1 de Corintios, también para ampliar esto de lo espiritual, que cohabita con lo físico. No hay que traer un misterio sobre esto o algo que sea como hasta que lo podemos figurar como algo extraño, sino que es normal, porque lo espiritual está en este lugar. Se mueve cuando oramos,
Y lo espiritual está cuando estás caminando por la calle, cuando estás en el día a día. Y en 1 Corintios, en el capítulo 12, que es un libro que abre los ojos a lo espiritual, en muchos de los pasajes de este libro, en el 12:4 que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Fíjense cómo la fuente de todo esto y lo poderoso que puede ser el efecto de lanzar la piedra, lo podría haber hecho cualquiera, pero David con Goliat, él tiró una piedra a David, o fue con una onda en realidad, no sé si no fue un piedrazo, sino que fue no es una onda tampoco, no sé el nombre que tendrá, pero es como una onda. Pero Dios estaba con él y tuvo que ir justo al pedacito donde tenía un huequito, porque era toda una armadura. ¿Quién tiró esa piedra? La tiró David, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Espirituales. Amén. Y él direccionó y hizo que el golpe fuera letal, porque lo espiritual está por encima de lo físico. Entonces eso es poderosísimo entender, como decía acá, Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay diferentes cosas que van a surgir y hay propósitos y hay llamamientos para cada uno de nosotros en el ministerios de la iglesia, pero en la vida, en proyectos, en estudios, en cómo cada uno va a dejar una huella de lo que Dios te llamó a hacer en tu vida, en tu trabajo, en tu área, en la esfera que estés, en donde sea que Dios los llame. Lo físico va a tener un efecto, pero es muy limitado comparado con que Dios esté con nosotros, con que Dios energice esas palabras a lo espiritual, que decía Jesús: el Espíritu es el que da vida a tus palabras, a tus acciones, tus proyectos, todo lo que haces. Un Dios te bendiga, un abrazo. Cuando Dios está detrás, hay un poder diferente, y eso es lo que tenemos que entender para que nuestra vida tenga un propósito verdadero y no vanagloriarnos nosotros, decir: no, mira lo que hice, fue Dios a través mío, yo soy simplemente un instrumento y pongo mi corazón, y tengo que poner mi corazón para que realmente no sea como los hijos de Seba, que era todo un corazón alejado de Dios, de conocer su palabra, no está rendido a Jesús. Porque fíjense que el Espíritu que dijo: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo. O sea que Pablo también, por su caminar y por su fe, era conocido. Estos eran desconocidos espiritualmente. Y seguimos leyendo un poquito más. En 1 Corintios decíamos el 6, el 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Paremos ahí, pero todo este capítulo es tremendo. No es que si vos te tocó milagro, así le tocó milagro, a él le tocó fe, es que depende de la necesidad, lo espiritual que vos tenés. Estás capacitado para que pase lo que haga falta para provecho en ese momento. ¿Sí? Algunos interpretan erróneamente y dicen: no, yo tengo palabra de sabiduría, yo tengo clarísima, pero después amar no, pero yo la tengo clarísima, ¿no? Y así cada cosa, todo lo que espiritualmente podés hacer, tenés la capacidad de una profecía, de sanidades, milagros, lo que puedas hacer para provecho de acuerdo a la necesidad. Por supuesto que hay ministerios y llamamientos particulares que cada uno puede tener, como dice, algunos instruyo maestros, profetas, maestros, pastores, evangelistas, en Efesios, pero espiritualmente tenemos la capacidad de recibir, como dice acá, Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Tenemos el mismo Dios. Y eso es algo poderosísimo. Por eso decimos, es importante entender que hay 5 sentidos que nos manejamos, que vemos las cosas, pero hay algo espiritual que tenemos cada uno que poder entrenar nuestros corazones
poder rendirnos a Dios para que Dios sea en nosotros. Hay muchas cosas que hacemos de la buena voluntad, pero de la carne. De lo espiritual es rendirnos a Dios. Y es difícil decirlo, para mí también es muy difícil de descansar o decir, esto lo hace Dios. Y yo después haré cosas que tengo que hacer, pero es ese corazón. Uno a veces queriendo hacer y queriendo de muy buena voluntad, termina dejando a Dios de lado. Y lo único que hacemos es desgastarnos. Es confiar en los tiempos de Dios. Todo en los tiempos de Dios es perfecto. Y a veces humanamente no somos pacientes, nos aceleramos, nos apuramos. Bueno, ese es el desafío, que es caminar con Él. En segunda de Corintios, estamos en primera en segunda de Corintios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 3, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjense qué tremendo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo que el Señor está buscando es que en esto de lo espiritual, cómo hacer para poder ir a ese lugar. La palabra de Dios nos habla en muchos lugares, vamos a ver algunos versículos. Es un corazón que esté dispuesto a rendirse, a tener una relación verdadera, real con Él. A confiar en que uno tiene que hacer, pero lo que hace la diferencia es lo espiritual. El Espíritu es el que da vida. Que cuando digamos Dios te bendiga, sea, Señor, que seas vos diciendo Dios te bendiga. Pasa tu vida. Cuando damos un abrazo, que sea el Señor dando ese abrazo. Señor, y eso es rendirnos a nosotros. Y es un caminar con Él. En el Antiguo Testamento hay un versículo que es uno de mis cabeceras, el primero que he recordado, está en Zacarías capítulo 4. Es el Antiguo Testamento, ahí al final, cerquita de Mateo, los últimos libros de la Biblia del Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 4, en el 6, que dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es rendirse en cierto punto, rendirse a Dios, no ante las cosas. Si Dios, te entrego. Esto es. Porque el ejército tiene que estar en la batalla, va a estar parado. Y la fuerza también. Pero eso es nada comparado con lo que dicen. Porque va a haber un ejército parado ahí, pero tiene que ser comandado desde lo espiritual. Y esto llevado a nuestras vidas, que hoy, gracias a Dios, no estamos en guerra acá, como en otros países del mundo, pero sí hay una guerra espiritual en la que estamos todos. Y no la estás viendo tal vez porque estamos distraídos, porque estamos muy en la nuestra, porque estamos absorbidos por muchas cosas que a veces nos distraen de esto, ¿no? Que es toda una contienda y una lucha espiritual. Y dice: es con mi espíritu. El espíritu es el que da vida, decía Jesús. Y eso es lo que tenemos que buscar, de ir a un espacio de rendición a lo que Dios quiera, a que podamos caminar por el espíritu, y sin que esto sea algo muy abstracto, un tipo así vestido con una túnica blanca caminando por la calle así como medio loco para el mundo y también para lo que Dios quiere. Que vivas tu vida, tu propósito, tu llamamiento, en tu entorno, en tu estudio, tu trabajo, pero que Dios sea el que energice todas las cosas, que lo espiritual sea lo que dé vida a todo lo que haces. Sea un huevo frito, que sea con el Espíritu de Dios también. Porque a veces pensamos que lo de Dios es para los casos extremos, al borde de la muerte. Pero cuando empiezas a hacer un huevo frito con la mano de Dios, vas a hacer lo mejor en tu vida. Cuando te vayas a dar una vuelta a la placita, hacelo de la mano de Dios. A ver cómo Dios abre caminos, puertas, te bendice y tu vida tiene propósito y sentido.
La palabra de Dios nos habla de un corazón que busca de Dios, que se rinde a Dios, que tiene una búsqueda primero de Dios y naturalmente lo espiritual se manifiesta. Fíjense, Salmo 46 también. Y en ese rendirse uno empieza también a ver, a discernir, a percibir lo espiritual, porque tenemos la capacidad de ver y discernir lo espiritual. Como dice la palabra de Dios, esa palabra de ciencia y sabiduría es discernimiento espiritual, discernimiento de espíritus. Es encontrar cómo Dios nos da. Dios es el mismo y hace todo en todos las mismas cosas, que nos muestre. Hay un espíritu inmundo, un espíritu de maldad, de muerte, para poder orar, para poder reprender, y que sea el espíritu lo que dé vida a esa oración y cosas pasen como pasó con Pablo, ahí en lo que leemos en Hechos. Podemos tener discernimiento espiritual. Tal vez alguien está discerniendo cuando estamos orando, alabando, o en un momento de la reunión sentimos algo espiritualmente. Bueno, se afina eso espiritual para poder recibir una palabra concreta, porque hay que orar, porque hay que hacer, qué acción debemos tomar. Y Dios, que es el mismo que hace en todas las cosas, te va a ir mostrando este sentido espiritual. Y en el Salmo 40 dice, en el versículo 1 y 2, Salmo 40, perdón, que vamos después, vamos al 40. Hagan lo que dice el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová, disculpen, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Lo espiritual y caminar en el espíritu tiene que ver con una actitud de corazón, de rendición, de esperar en Dios, que es un proceso que debemos hacer, de matar el ego constantemente que quiere hacer y quiere moverse muchas veces, porque pacientemente esperar en Dios es rendirnos a nuestros cronogramas, nuestros relojes, nuestras apuradas, cuando Dios va a obrar. Y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me sacó del pozo profundo. Ahora sí, en el 46, fíjense, y esto es algo con lo que reconozco que debo seguir trabajando, que decir, vos no tenés que hacer nada, aunque sí hay cosas físicas que tenés que hacer, pero no es nada comparado con lo que Dios está haciendo espiritualmente. 46:10 que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. O sea, cuando estás quieto, y en este sentido de lo que estamos hablando, de esperar en Él, vas a conocerle a Dios, ¿no? Hay un orden claro en esto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea que esta quietud, esta rendición libera su poder en nosotros. Quietud de corazón da lugar a que el Espíritu trabaje en la vida, sin que esto quite que tenemos que hacer muchas cosas físicamente para alcanzar una promesa, para que algo pase espiritualmente, pero es nada comparado con lo que Dios está haciendo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esperar en Dios, como dice un versículo de la Biblia que dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperar en Él, estar quietos, pacientemente esperar. Hay un patrón donde después que eso pasa, el Espíritu da vida a eso. Dios aparece, conocerás a Dios. Se inclinó a mí, me sacó del pozo, me dará nuevas fuerzas. Dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El gran problema es que muchas veces convertimos la oración, la relación con Dios en presentarle una lista de lo que necesito, lo que quiero, y luego me voy y ahí perdemos.
sino que esperar en Dios, como leíamos recién. Pacientemente esperé a Jehová. Espero en Dios y tendré más fuerzas. Es un camino que no es una acción puntual, sino que es un proceso donde Dios energiza todo lo que hago y espero en Dios y espero en Él. Salmo 91 también, otro salmo hermoso. Salmo 91. Poder tener este corazón, porque lo espiritual está cohabitando en este momento con lo que podemos ver, lo que podemos oler, lo que podemos escuchar, lo que podemos palpar. Sobre los 5 sentidos está cohabitando lo espiritual. Y lo espiritual sostiene el mundo físico que vos estás viendo. Dios, que es espíritu, el Espíritu Santo, dijo: sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. Y dijo: sean los mares, ¿qué fue? Los mares. Las bestias de la tierra, las bestias. Haya plantas verdes, que todo sea según su género. ¿Qué fue eso? Lo espiritual sosteniendo lo físico. Y recordar esto constantemente, este orden de jerarquía y de poder, como lo que leíamos en Hechos, que fue un simple punto, nos da también la necesidad de acercarnos a Dios. Y no de entender también que hay un mundo espiritual, como dice la palabra de Dios, de principados, de potestades, de gobernadores, de tinieblas, que no están jugando. Y también muchas de las acciones que tomamos, a veces relativizando lo bueno y lo malo, que no pasa nada, pasan cosas. Entonces dar lugares a, como estos que decían, fíjense que después que pasaron y vieron lo que pasó espiritualmente, la gente venía con libros de magia, de hechicería, de brujería, y los quemó. Dice, tenían libros, fíjense que eran 50.000 piezas de plata, creo que era más o menos. Un montón, es un montón de dinero. Eran montañas de libros de gente que se rindieron al poder de Dios, diciendo está por encima del poder de Satanás. Entonces, recordar esto nos tiene que traer la paz de saber que somos amados por el Dios Todopoderoso, que nos escogió de antes de la fundación del mundo, que tiene un propósito y dio a Jesucristo para nosotros, para que seamos salvos, tengamos vida eterna y tengamos Espíritu Santo para discernir, para movernos en lo espiritual. El 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es un gran capítulo, pero dice el que habita al abrigo, no el que visita, no el que fue a saludar, tomó 2 mates y se fue, el que habita. Y tiene que ver con este corazón que decimos, para que esto de lo que pasó con Pablo y con muchos de los discípulos y los farsantes que no habitaban a la sombra del Altísimo. Repitamos las mismas palabras, ¿no? Espiritualmente no funciona así. Esperé a Jehová y Él me oyó y se inclinó y me sacó. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hay un patrón que nos lleva a esa rendición a Dios, a ese esperar, a ese buscar, que Dios sea lo primero. Y lo espiritual va a dar vida a las palabras, vida a tus acciones, vida a tus proyectos. La verdadera, esa vida que va más allá de un resultado puntual, de una vida que trasciende el éxito de este mundo. En el libro de Romanos también ¿estamos visitando al Altísimo o estamos habitando? Tenemos un gran camino por recorrer, un gran desafío. Y no tiene que ver, por supuesto que es indispensable que nos congreguemos, que estemos, pero es una actitud de tu corazón en tu vida. Porque eso va a hacer que estemos al abrigo, cuidados, bendecidos, energizados por el Espíritu Santo, que dé vida a las cosas, que sea Dios a través de Pablo, de Benja, Martín, Andrea. Por mano de tal, Dios bendijo a otro, hizo tal cosa. Ese es el objetivo. En Romanos capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y yo quiero invitarlos a que piensen que esto de lo espiritual no es algo abstracto, algo etéreo, tiene que ver con Dios, con su voluntad, con su propósito, con lo que Él ha hecho. Y tiene que ver con este corazón y este pensamiento de poder entender que podemos hacer por nuestras propias fuerzas muchas cosas y tendremos resultados, pero muy a corto plazo. Y como dice la palabra de Dios, es cavar cisternas rotas que no retienen agua. Como que lo que haces, si vos cavas una cisterna que es para aguantar agua, pero están rotas, metes agua y ¿qué pasa? Al rato se fue por alguna grieta. Dice Dios, hicieron eso muchas veces. El Antiguo Testamento y el Nuevo es la muestra de hombres y mujeres, pueblos enteros, que cavaron para sí cisternas rotas. Hacían, pero nunca se llenan. Y se me dejaron a mí fuente de agua viva. O sea, es la fuente que te da constantemente agua y nunca vas a estar sediento. Hoy cantábamos, que lo teníamos todo, el último tema que cantamos, que la letra decía, déjeme chequear que no me acuerdo la frase, pero hablaba de no me falta nada si te tengo a ti, decía la canción. Vivimos en un mundo donde hay una sensación de no suficiencia en nada, porque estamos expuestos a ver lo de los demás y nunca la gente se siente satisfecha. Y no tiene que ver con tener el nuevo celu, una campera, unas zapatillas, viajar a tal lugar, tu casa, el auto, ¿qué querés? Llegan y están vacíos, porque están tirando agua en cisternas rotas que no retienen agua, entonces nunca va a estar lleno. Dice Dios, me dejaron a mí fuente de agua viva. Entender que cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y es ese corazón que busca rendirse a Dios, esperar en Él, pacientemente esperar a Jehová, pensar en las cosas del Espíritu, y estamos unidos. La autoridad espiritual viene por una relación con el Todopoderoso, con una relación con Jesucristo, su Hijo amado. Y a través del Espíritu Santo, los espíritus dirán, a Jesús conozco, sí quién es Tadeo, pero a vos no te conozco. Sos conocido cuando vos conocés a Jesús. Y ahí es esa relación, esperar, decíamos, pacientemente, rendidos, pensar en las cosas del Espíritu. Es un camino. No hay una receta, hace esto, 2, 3 cositas, listo, ya está. No, es un camino. Camino de conocerle, de amarle. Le faltó conocimiento. Wow, sin duda. Y que es la base, ¿no? Y dice la palabra de Dios que discernimos lo espiritual, y la palabra de Dios tiene un sentido cuando el Espíritu Santo está en nosotros, porque nos da nueva revelación y nos habla y nos muestra. Vamos al libro de Efesios. Estamos terminando ya. Efesios capítulo 2. Dice el 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense cómo la palabra empieza a dar, y si pensamos a unir estos cabos, cómo hay un espíritu que está operando ahora. Y no significa que la gente está así como loca, moviéndose como la chiripiolca que le agarra a veces. Está la gente caminando, charlando con nosotros, y están siendo, que dice acá, conforme a este espíritu, este espíritu operando en los hijos de desobediencia, a través de vidas vacías, vidas egoístas, orgullosas, viviendo mirando las cosas desde las heridas, desde la maldad y no desde el amor.
y el perdón y la misericordia. Que muchas veces, hijos de Dios, somos salpicados y nos metemos en el lugar cuando nos alejamos de esperar en Dios, de buscar más de Él, de pensar en lo espiritual, porque el viejo hombre va a llevarnos hacia dónde, hacia esos lugares. Pero dice la palabra de Dios que fuimos rescatados, fuimos amados, fuimos perdonados, y espiritualmente dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. No te agrandes, Chacarita, que vos también estuviste ahí y tenés que entender que venís a ese lugar y sos perdonado y amado, y hay un camino por recorrer para poder tener esa autoridad en manifestación. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, gracias a Dios. Es un regalo, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Paramos aquí, sigue Efesios también, son todas lecciones de vida, y de estas cartas a las iglesias les trae una sabiduría espiritual que no estaba antes, muchas veces cegada, porque ellos no tenían el Espíritu Santo para ver y discernir este nuevo sentido espiritual y ver las cosas que pasan. Entonces, la salvación es posible por la gracia. La vida nueva es posible por la gracia. Somos rescatados por la gracia, para que nadie se gloríe, sino que si Dios a través mío, hubo un milagro, pero fue Dios a través mío. Fue el Espíritu que da vida, como decía Jesús, a las palabras, a lo que haces. ¿Cómo poder lograrlo? ¿Cómo ser conocido en el reino espiritual de maldad? Tenés que conocer a Cristo. Sé quién es Pablo, sé quién es Cristo y conozco a Pablo, pero dice, ¿vos quién sos? Bueno, tiene que ver con este esperar, con este buscar, con este estar cerca del abrigo, habitando. Es un camino que es el mejor camino que nos podemos elegir en la vida, donde todo lo demás tiene sentido cuando estamos cerca de Él. Hoy creemos en el fin de los tiempos, de esta realidad que vemos ahora. No sabemos cuántos años, días, semanas o minutos nos quedan hasta que suene una trompeta, que dice la palabra de Dios, hasta que venga otro ciclo espiritual. Pero estamos en un tiempo fabuloso, que es el tiempo de la gracia, donde la salvación, como dice acá, es un regalo de Dios para aquellos que creen en Jesucristo. Antes la salvación era condicional a tus obras, y el Espíritu Santo estaba por sobre vos, no en vos. Hoy tenemos la esperanza de gloria en nosotros. Hoy somos sellados con la garantía de la promesa, que es el Espíritu Santo. Entonces, esta palabra de hoy tiene que ver con que todo lo que se nos fue dado, y ese Espíritu Santo que tenemos, la salvación y esta posibilidad, es fabuloso, pero es la necesidad de acercarnos al Señor para construir una relación de amor, de esperar en Él, de buscar más de Él, de ser íntimos con Él, para poder tener esta manifestación del poder. No por la manifestación del poder en sí misma, sino porque yo amo al Señor, yo estoy más cerca de Él, porque yo vivo día a día con Él relacionándome, aparece el poder. Puede ser en forma de lo que pasó con Pablo, que fue algo excepcional, o de todos los días, no lo sabemos. Pero no es buscar el poder por el poder en sí, sino porque vivo una relación de amor con el Señor. Y ahí está el punto. No es el hecho de decir los milagros, las señales, las maravillas, sino decir, soy amado, amo al Señor, soy íntimo con Él, espero en Él. Y naturalmente, como decía en el Antiguo Testamento que leíamos, no es el ejército, no es tu fuerza, es el Espíritu de Dios el que va a luchar y el que va a ganar. Por eso es poder sentarnos en eso y que sigan entrenándose, sigamos alabando, adorando, cantando juntos, abriendo la palabra de Dios, como decía Silvia, que el conocimiento nos dé también el acceso a estas cosas, a discernir, y que veas tu vida de lo espiritual, que la disciernas de lo que pasa en lo espiritual. Y si no lo ves, no entendés mucho,
anda a la palabra de Dios, anda al Señor, orá, buscá, ayúdame a discernir. Este problema con esta persona no es con la persona, es espiritual lo que está detrás. Ayúdame a pelear con herramientas espirituales. Eso es esperar en Él, eso es buscar en Él, eso es lo que tenemos que hacer. Y Él dará vida, como decía acá, cuando estamos muertos en delitos y pecados. Como decía el Señor hoy, quiero recordar estas palabras: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y Jesús dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Lo que Jesús hablaba causaba algo en la gente. Era Dios a través de Él obrando poderosamente. Que haga también ese efecto en nosotros. Que tus palabras no sean vanas, tu esfuerzo, sino sea Dios operando a través tuyo. Que sea el mismo Jesucristo diciendo: Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y que eso cambie un corazón. Es el desafío en este tiempo, buscar más y más. Padre amado, te doy gracias por esta palabra, por cada uno de los que está hoy aquí escuchando esta palabra, los que estén escuchando tu palabra, que puedan tener ese corazón de búsqueda, de esperar. Y aunque cueste muchas veces, estar quietos para conocer a Dios, quietos con paz en el corazón, más allá de que nuestras acciones estén movilizándose día a día, con un corazón quieto, calmado, con las aguas del corazón calmadas, no turbulentas. Y ahí te conocemos, Dios. Que no sea con nuestras fuerzas, que no sea el ejército, que sea el Espíritu de Dios el que luche y que gane. Y te doy gracias por cada uno de nosotros, porque somos amados, porque somos recibidos para sentarnos en tu mesa, y es solo por gracia, porque no lo merecíamos. Pero hoy tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Fuimos sellados para vida eterna. Y nos da la posibilidad de que ese poder se manifieste a través de nuestras vidas, que aún con tanta imperfección, tu gracia se muestre. Que aún con cosas que no vemos ni entendemos, tu poder se manifiesta poderosamente en aquellos que se acercan al Maestro. Gracias te damos, porque ese Dios te bendiga, ese abrazo que damos, esa mirada que damos, energizada por lo espiritual, que le dé vida a eso que hacemos. Ya no queremos movernos por nuestra fuerza, Señor. Queremos que sea el Espíritu de Dios a través nuestro, así como la mano de Pablo. Para tu gloria, no para la nuestra. No para que nadie se gloríe, sino simplemente para que, Padre, seas glorificado a través de nuestras vidas. Aún imperfectas, que se muestre tu perfección. Aún a través de lo que no entendemos y conocemos, que se muestre tu sabiduría, Padre. Y aún a través de nuestros orgullos, nuestros egos, se muestre ese amor, el amor del Padre, que excede todo conocimiento. Padre, anhelamos que esta palabra pueda removernos, Dios, de esos lugares donde muchas veces estamos cimentados de un esfuerzo personal, de un esfuerzo por nosotros mismos, y no descansar, estar quietos para que el Espíritu haga la diferencia, para que lo espiritual dé vida a todas las cosas que hacemos, Padre. Y clamamos por cada proyecto, por cada trabajo, por las puertas abiertas para cada joven, para cada hombre y cada mujer, para cada familia. Que el Espíritu dé vida a partir de hoy a las palabras que hacemos, a las acciones que estamos sembrando, a los proyectos, a las cosas que vienen, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que no seamos nosotros forzando las cosas, sino descansando en ti. Que el Espíritu dé vida a cada acción, a cada siembra, a cada esfuerzo. Que el Espíritu le dé vida. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos eso, para no tirar agua en pozos que están rotos y que no retienen nada. Padre, te pedimos en este día, en esta mañana, que los corazones sean removidos, que sean sacudidos para poder comprender que sin tu Espíritu, sin la fuerza de lo espiritual, sin tu presencia, nada vamos a lograr. Padre, perdón por las veces que fuimos apurados, que fuimos ansiosos, que fuimos desobedientes, en definitiva, haciendo las cosas fuera de tu poder y tu gracia. Que a partir de hoy seamos hombres y mujeres que nos refugiamos, que habitamos en el abrigo de tus brazos, de tu presencia, de tu palabra. Que esperamos en ti, pacientemente esperamos en ti, para que lo espiritual esté energizando cada acción, cada palabra, cada gesto. Gracias, Padre, nuevamente, porque por gracia somos salvos
Y hay buenas obras preparadas para que seas glorificado en cada uno de nosotros. Hoy nos levantamos porque no es lo carnal, no es lo físico, es lo espiritual que nos da un rango de hijos que nadie podrá sacarnos. Porque lo que Dios determinó, nada ni nadie lo puede frenar. Gracias, Padre, porque tu gracia nos permite estar en un lugar privilegiado. Hoy queremos movernos en lo espiritual, pensar más en lo espiritual que en lo físico. Que ese fruto del Espíritu sea una manifestación natural por acercarnos a Jesucristo día tras día. Gracias, Padre. Bendecimos cada familia y que esta bendición sea energizada y le dé vida a lo espiritual, no simplemente un deseo. Bendecimos cada familia, cada matrimonio, cada hombre y cada mujer, a cada joven y cada niño. Aquellos que están enfermos, que estamos clamando por sus vidas, bendecimos en el nombre de Jesús. Desde este lugar, de esta iglesia, con el poder del Espíritu Santo, cada vida y cada corazón, Dios. Y te pedimos, Dios, sabiduría para que nuestras mentes puedan tener claridad de lo bueno y lo malo y ser valientes para elegir lo bueno cuando todo el mundo elija lo malo. Por amor, elegir tu verdad y tu palabra. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesucristo, aquel que fue levantado de los muertos para mostrar el poder de lo espiritual por sobre lo físico. En el nombre de Jesucristo bendecimos este momento y cada corazón, Dios, que sean removidos los cimientos de aquellas cosas que no tienen que estar. Que la luz ilumine sobre las tinieblas, la verdad que venza sobre la mentira y la vida sobre la muerte. En el nombre de Jesús. No lo comprendo que aún